Hay preguntas que no necesitan un solo insulto para humillar. Y la que Gabriel Rufián le lanzó a Alberto Núñez Feijóo este martes, en el Congreso, delante de toda España, fue exactamente eso, una pregunta. Cortita, directa, demoledora. ¿La moción de censura, para cuándo? ¿O es que no tienen agallas? Eso es lo que Rufián le soltó al líder del Partido Popular girándose hacia su bancada, y Feijóo no contestó, no podía contestar, porque la respuesta honesta lo dejaba retratado. Quédate, porque en los próximos minutos te voy a explicar por qué esa frase es mucho más que un titular. Te voy a contar por qué Feijóo lleva semanas pidiendo elecciones por las mañanas en los platós y no se atreve a moverlas por las tardes en el registro del Congreso. Y te voy a enseñar el dato que demuestra, con números en la mano, que el reto de Rufián no era una bravuconada, era una trampa perfecta. Una trampa de la que Feijóo no sabe salir. Vamos por partes, porque para entender la dimensión de lo que pasó, hay que entender lo que había pasado el día antes. El lunes, el Tribunal Supremo había condenado al exministro José Luis Ábalos a 24 años y 3 meses de cárcel por el llamado caso Mascarillas. A su exasesor, Koldo García, 19 años y 8 meses. Delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias. Una sentencia por unanimidad. Demoledora. Y conviene decirlo claro y desde el principio, porque en este canal no jugamos a tapar lo nuestro. Esto es muy grave para el PSOE. Ábalos no era un cualquiera. Fue el número 2 de Pedro Sánchez, su secretario de organización, el hombre que le ayudó a reconquistar el partido. Que el Supremo lo condene por corrupción es un golpe durísimo para el socialismo, y quien te diga lo contrario te está tomando el pelo. Así que Feijóo olía la sangre. El viernes anterior, la semana entera, lo tenía a tiro. Un gobierno tocado, un exministro socialista camino de prisión, las encuestas dándole alas. El escenario perfecto para el asalto definitivo. Y aún así, no movió ficha. ¿Por qué? Esa es la pregunta. Esa es exactamente la pregunta que le hizo Rufián. Porque una cosa es pedir la dimisión de Sánchez en una entrevista de televisión, gratis, sin riesgo. Y otra muy distinta es firmar una moción de censura, ponerle fecha, ponerle candidato y jugarse el liderazgo en una votación pública 1 a 1, con cámaras ante toda España. Lo primero es marketing, lo segundo es valentía. Y Rufián, con una sola pregunta, dejó clarísimo en cuál de las dos categorías está Feijóo. Pero no te vayas todavía, porque lo más fuerte de toda esta historia no es lo que Rufián le dijo a Feijóo. Lo más fuerte es lo que Rufián había hecho justo antes de girarse hacia él. Y aquí es donde esto se vuelve interesante de verdad. Porque Rufián no subió a esa tribuna a hacer de portavoz de la izquierda complaciente, subió a repartir, y lo primero que hizo fue demoler a los suyos, a Sánchez, al PSOE, con una dureza que muchos socialistas no le perdonan. Le dijo a Sánchez aquello de menos caritas y no me cuente milongas. Le recordó que él, Rufián, negoció en persona con Ábalos durante semanas el apoyo a la investidura, y que entonces la palabra de Ábalos era la palabra de Dios, y Dios era Pedro Sánchez. Y luego, mirándolo a los ojos, le hizo la pregunta que ningún periodista se atreve a hacerle así de frontal. ¿Usted lo sabía? ¿Tiene usted pecado? ¿Han robado? O sea, que Rufián no vino a defender a nadie, vino a incendiarlo todo. Y precisamente por eso, cuando terminó de flagelar a su propio bando y se giró hacia la bancada del Partido Popular, el golpe pesó el doble. Porque no lo lanzaba un fanático que solo ataca al rival, lo lanzaba alguien que acababa de partirle la cara a los suyos en directo. Esa es la clave que tienes que entender. Cuando criticas solo al enemigo, eres propaganda. Cuando criticas también a los tuyos y aún así señalas la cobardía del otro, eres otra cosa. Eres creíble. Y un golpe creíble duele mucho más que 100 insultos. Así que ahora sí, vamos a desmontar, una por una, las razones por las que Feijóo no contestó. Porque Rufián, en su recorrido por la corrupción de este país, no se saltó al líder de la oposición, para nada. Hizo su famoso repaso, ese del Aznar peor, González peor, Rajoy peor, y cuando llegó a Feijóo, no se cortó. Le recordó, por ejemplo, las fotografías de los años 90, en las que se le ve junto a Marcial Dorado, un hombre que años después acabaría condenado por contrabando y blanqueo. Son fotos documentadas, publicadas en su día por la prensa. Y aquí toca ser justos, porque en este canal lo somos siempre. Feijóo ha sostenido que entonces desconocía las actividades de aquel señor. Es su versión. Y la respetamos. Y la respetamos. Pero el dato existe, las imágenes existen, y Rufián las puso encima de la mesa. Le recordó también algo aún más incómodo para el Partido Popular. Que Feijóo llegó a presidir su partido tras lo que Rufián describió, sin medias tintas, como el asesinato político del anterior líder. Hablamos de Pablo Casado.
Y esto no es opinión, esto es historia reciente. Casado se desplomó en 2022 después de que su entorno señalara públicamente un contrato del que se benefició el hermano de Isabel Díaz Ayuso durante la pandemia. Casado se atrevió a tirar de ese hilo y, semanas después, estaba fuera, y quien recogió los restos fue Feijóo. La palabra asesinato político es de Rufián. Es una metáfora, es su forma de decirlo, pero los hechos sobre los que la construye son verificables y conviene tenerlos claros. Y todavía no hemos llegado a lo importante, porque hasta aquí estamos hablando del pasado. Lo que de verdad humilla a Feijóo es el presente, es el dato de hoy. No te vayas, porque ahora viene lo importante de verdad. Ahora viene el resumen de toda esta historia en una sola escena. Ese resumen tiene nombre y apellidos: Víctor de Aldama. ¿Recuerdas la sentencia del lunes? 3 condenados. Ábalos, 24 años. Koldo, 19. Y Aldama, el empresario, el comisionista, el que reconoció haber pagado las mordidas, el que se presentó a sí mismo como el conseguidor de toda la trama. ¿Sabes a cuánto le condenaron a él? A 4 años y medio. Y con la pena suspendida. Es decir, no entra en prisión. Párate a pensarlo un segundo, porque es de manual. 3 personas montan una organización criminal. Uno de ellos delata a los otros 2, colabora con la justicia, y a cambio el confeso sale a la calle mientras los otros 2 se comen 24 y 19 años. Rufián lo resumió de una manera que se quedó clavada. 3 roban un banco, uno les delata, se libra y encima se queda con la pasta. Pero aquí está la parte que el Partido Popular no quiere que sepas. Y esto es lo que de verdad debería avergonzar a Feijóo. En ese juicio había varias acusaciones. Estaba la Fiscalía Anticorrupción, que pidió 24 años para Ábalos y 7 para Aldama, y estaba la acusación popular. ¿Y sabes quién lideraba la acusación popular en este caso? El Partido Popular. Pues bien, agárrate. Los abogados del Partido Popular pidieron 30 años de cárcel para Ábalos. La pena más alta de toda la sala. Mano dura, sin piedad, todo el peso de la ley. Y para Aldama, para el corruptor confeso, para el hombre que reconoció haber pagado las mordidas, ¿cuántos años pidió el Partido Popular? 5. 5 años, con rebajas calculadas para que ni siquiera pisara la cárcel. Léelo otra vez, despacio. El Partido Popular pidió 30 años para el político socialista, y prácticamente la absolución para el empresario que confesó la corrupción. ¿Por qué? ¿Qué interés puede tener un partido que se presenta como adalid de la lucha anticorrupción en que el corruptor confeso no pise la prisión? Esto, queridos amigos, es la verdadera doble vara de medir. Y es la razón por la que, cuando Feijóo sube a hablar de regeneración y de limpieza, a más de uno le sale la sonrisa, porque sus propios abogados, en sede judicial, pidieron clemencia para el confeso. Los hechos son los hechos. Y aquí enlazamos con lo que abría este vídeo, porque ya tienes casi todas las piezas. Feijóo tiene un gobierno tocado por una condena. Tiene unas encuestas que, según los estudios que se han ido publicando, le darían la victoria con el Partido Popular y Vox sumando una mayoría holgada. Tiene a una parte del país pidiendo elecciones. Lo tiene todo. Todo menos una cosa: los votos en el Congreso. Y esto es pura matemática, no es ideología. Para que una moción de censura salga adelante en España, hacen falta 176 votos, la mayoría absoluta de los 350 diputados. Y el Partido Popular y Vox juntos no llegan. Les faltan apoyos. ¿De quién dependen esos apoyos? Básicamente de Junts y del PNV. Y aquí está el detalle que convierte el reto de Rufián en una trampa de la que Feijóo no puede escapar. Porque sí, Junts quiere que Sánchez se vaya. Lo ha dicho. Ha pedido elecciones. Pero una cosa es querer que Sánchez se vaya. Y otra muy distinta es hacer presidente del gobierno a Alberto Núñez Feijóo. La portavoz de Junts, durante estos mismos días, llegó a pedir que se buscase a otro socialista que reuniera la mayoría de la Cámara. A otro socialista, no a Feijóo. ¿Lo ves? Junts no le va a regalar la Moncloa a Feijóo. El PNV tampoco se la regala, y Feijóo lo sabe perfectamente. Por eso él mismo ha repetido, con todas las letras, que no piensa presentar una moción condenada al fracaso. Lo ha dicho él, con su boca. Y ahí está el corazón de la humillación. Porque Rufián no le pidió a Feijóo que ganara la moción, le pidió que la presentara, que diera la cara, que se jugara el tipo. Y Feijóo no puede, porque sabe que perdería. Y como no puede ganarla, prefiere no jugarla y seguir desgastando al gobierno desde fuera, esperando que sean los jueces quienes hagan el trabajo que él no consigue hacer en las urnas. Por eso Rufián le añadió aquella pullita que dolió tanto, que se están repartiendo ministerios como en el año 2023. ¿Te acuerdas de 2023? Feijóo ganó las elecciones, sí, pero no sumó para gobernar. Se quedó a las puertas. Celebró una victoria que no se tradujo en Moncloa.
Y Rufián le está diciendo, básicamente, que está a punto de tropezar con la misma piedra, de celebrar otra vez antes de tiempo. Y para que no quedara duda de quién manda en esa derecha, Rufián le recordó que Junts está entregadísimo y que tiene a toda su prensa entregadísima. Una manera muy fina de decir que Feijóo ya no marca el ritmo, que sigue, que va detrás. Espera, porque sobre este punto hay que detenerse, que es importante para entender el cuadro completo. El Partido Popular sí ha movido fichas estos días. Ha presentado mociones en el Congreso y en el Senado pidiendo que Sánchez dimita o se someta a una cuestión de confianza, y algunas han salido adelante. Pero atención, porque aquí está el truco. Esas mociones no son vinculantes, no obligan a nada, son un gesto, son ruido, son la foto. Es decir, el Partido Popular hace el paripé de la moción que no le cuesta nada, la que no le obliga a poner candidato, la que no se vota uno por uno, la que no tiene consecuencias reales, y se guarda muy mucho de presentar la única que sí cambiaría el gobierno, la moción de censura de verdad. ¿Por qué? Porque para esa, repito, no tiene los números. Y prefiere 1000 gestos vacíos antes que una derrota real en directo. Eso es, exactamente, lo que Rufián puso sobre la mesa con su pregunta. No le estaba preguntando una fecha. Le estaba desnudando la estrategia entera. Le estaba diciendo a toda España, mirad, este señor quiere el poder, pero no se atreve a cogerlo por la puerta de delante, así que se dedica a la pataleta. Y aquí no podemos pasar por alto el papel de los medios, porque es parte del mismo cuadro. Fíjate en una cosa. Cuando la condena salpica al PSOE, hay periódicos y tertulias que abren con ello durante días, a toda página, con el cargo socialista en grande y el rostro de Sánchez justo al lado, como si la sentencia la hubiera firmado él. Y está bien informar. Faltaría más, que para eso está la prensa. El problema no es que informen, el problema es el contraste. Porque esos mismos medios, cuando la condena salpica al Partido Popular, descubren de repente la presunción de inocencia, los matices, el no conviene adelantar acontecimientos, el respeto a los tiempos de la justicia. El mismo hecho, la misma corrupción, y de pronto el titular es más pequeño y el escándalo dura mucho menos. Esa es la prensa entregadísima a la que se refería Rufián. No es censura, es algo más sutil. El tamaño del titular y la duración del foco dependen del color del condenado. Y mientras tanto, en redes, la pregunta de Rufián a Feijóo corrió como la pólvora, con miles de personas repitiendo la misma idea con sorna. Para pedir la dimisión, todos muy valientes. Para firmar la moción, de repente no queda nadie. Y ahora viene la parte que conecta todo esto con algo más profundo, porque no quiero que te quedes solo con el zasca. El zasca está bien, es divertido, pero lo importante es lo que hay debajo. Rufián, y también la portavoz de Sumar, que habló después, pusieron el dedo en una llaga que en este canal llevamos tiempo señalando, la judicialización de la política, el lawfare. La idea de que hay una parte del poder judicial, policial y mediático de este país a la que este gobierno le incomoda y que actúa en consecuencia. Y aquí hay que ir con cuidado, hilando muy fino, porque es fácil pasarse y caer en la conspiración, así que vamos a hacerlo bien. Decir que existe corrupción en el PSOE es verdad. El Supremo acaba de condenarla. Eso no se discute y no se debe discutir. Pero también es legítimo preguntarse por los ritmos, por las asimetrías, por qué hay causas que avanzan a velocidad de vértigo y otras que se eternizan. La propia portavoz de Sumar lo planteó en la tribuna. ¿Cómo es posible que un caso como el Kitchen, el del espionaje a Bárcenas presuntamente pagado con fondos públicos durante el gobierno del Partido Popular, haya tardado tanto en llegar a juicio, mientras otras causas más recientes avanzan a una velocidad pasmosa? Y cito otros ejemplos que tocan directamente al entorno del gobierno. La causa contra Begoña Gómez, la mujer del presidente, instruida por el juez Peinado. Y aquí presunción de inocencia total. Y lo digo con todas las letras porque es innegociable. Begoña Gómez está investigada, no está condenada, no hay sentencia, no hay delito probado. Y mientras no lo haya, es inocente. Punto. Lo que sí podemos comentar, porque es un hecho, es alguna de las decisiones de esa instrucción. Como cuando se planteó retirarle el pasaporte a la mujer del presidente sugiriendo que sus propios escoltas, policías nacionales, podrían ayudarla a fugarse. Una insinuación sobre la Policía Nacional que provocó el rechazo de los propios sindicatos policiales. Y ojo al detalle, cuando esos sindicatos protestaron, fue el Partido Popular quien salió a criticarlos. El partido que se llena la boca con la palabra orden, dejando solos a los policías en cuanto dejaron de servirle al relato. Y esto enlaza con lo que Rufián le afeó también a la izquierda, porque, insisto, no perdonó a nadie. Le dijo a Sánchez que llevan años repartiéndose los jueces con el Partido Popular en el Consejo General del Poder Judicial, que cuando se intentó cambiar la carrera judicial para que entrara gente de barrio, gente que no fuera siempre la misma endogamia de siempre, la cosa se quedó en nada.
y que el PSOE ha colaborado durante mucho tiempo en tapar esa España que manda en la sombra, hasta que les tocó a ellos. Hasta que no les tocaron la cara, no empezaron a hablar. ¿Te das cuenta de lo que significa todo esto? Significa que Rufián no estaba haciendo de hooligan de nadie. Estaba haciendo de espejo, devolviéndole a cada uno su reflejo. A Sánchez, su comodidad. A Feijóo, su cobardía. Y al sistema judicial, sus asimetrías. Pero hay un matiz que diferencia su crítica a unos y a otros, y es el matiz más importante de todo el discurso. Rufián lo dijo así: cuando la izquierda roba, su gente llora. Cuando la derecha roba, su gente ficha. Y, por incómoda que sea la frase, hay algo profundamente cierto en ella. Cuando estalla un caso de corrupción en la izquierda, una parte enorme del electorado progresista se siente traicionada, se avergüenza, se plantea no volver a votar. Cuando estalla un caso en la derecha, demasiadas veces no pasa nada. El voto aguanta, la militancia cierra filas, el escándalo se diluye. Y eso no es casualidad. Eso tiene que ver con que a la izquierda se la juzga por un baremo más alto. Y aquí va la reflexión de fondo, la que de verdad importa. Ese baremo más alto no es injusto, es justo. Es bueno. Porque la izquierda, si quiere serlo de verdad, tiene que aspirar a más. No puede conformarse con el todos son iguales. No puede escudarse en él y el otro robó más. La respuesta a las cloacas nunca puede ser construir otras cloacas. La respuesta a Villarejo nunca puede ser comprarle mercancía averiada a Villarejo. Por eso este vídeo no es una celebración ciega. Es una advertencia en dos direcciones. A la derecha le decimos: no se puede ir de regenerador mientras tus abogados piden 5 años para el corruptor confeso. No se puede pedir elecciones por la mañana y esconderse de la moción por la tarde. No se puede aspirar al poder a base de pataleta y de esperar a que un juzgado te lo regale. Eso no es ser alternativa de gobierno. Eso es, como se dijo en esa misma sesión, parasitar el desgaste del otro sin construir nada propio. Pero a la izquierda, y muy especialmente al PSOE, también le decimos algo, y se lo decimos con el mismo cariño con el que Rufián, que no es del PSOE, se lo dijo a Sánchez a la cara. Resistir está bien, pero ¿resistir para qué? Sobrevivir no es un proyecto. El gobierno ha hecho cosas buenas, cosas que mejoran la vida de la gente, y muchas de ellas empujadas desde la izquierda del propio gobierno. Pero limitarse a ser lo menos malo, sin atreverse a frenar de verdad la especulación de la vivienda, sin atreverse a desbloquear las leyes que duermen en un cajón, es regalarle el futuro a la derecha en bandeja. Porque la pregunta del millón, la que de verdad debería quitarle el sueño a Sánchez, no es ¿qué hará Feijóo? Feijóo. Ya hemos visto lo que hace. Nada, esperar. La pregunta es, ¿qué quedará de la mayoría progresista cuando todo esto acabe, si lo único que se le ofrece a la gente es el miedo a lo que viene? La gente no se moviliza solo por miedo. Se moviliza por esperanza. Y una izquierda, que solo sabe decir cuidado con Feijóo, sin decir nada de lo que va a hacer para mejorarte la vida, es una izquierda que pierde. Aunque tenga razón. Aunque enfrente esté quien esté. Y por eso este momento de Rufián, más allá del titular y del aplauso fácil, es un aviso para todos, para que el espectáculo no nos anestesie. Para que detrás de cada zasca veamos lo que hay. Una derecha que no se atreve, una izquierda que no termina de atreverse, y unos jueces a los que nadie controla. Y permíteme una última reflexión, porque la memoria importa, y mucho. El repaso que hizo Rufián a la corrupción de la derecha no era un capricho. Gürtel, Púnica, Lezo, La Kitchen, los papeles de Bárcenas, la trama valenciana, años y años de sentencias, de condenas, de financiación irregular probada en los tribunales. Una lista tan larga que, como dijo el propio Rufián medio en broma, te falta el aire solo de recitarla. Y sin embargo, ahí está el Partido Popular, gobernando comunidades, liderando los sondeos, a las puertas de la Moncloa. Los estudios que se han ido publicando hablan de un PSOE que habría perdido más de 1.400.000 votos desde las elecciones de 2023, y de una derecha que rozaría la mayoría absoluta. Está en su mejor momento. Y aún así, insisto, no se atreve con la moción. Fíjate qué contradicción, nunca ha estado tan fuerte en las encuestas, y nunca ha estado tan flojo en el Congreso, que es donde se gobierna de verdad. Porque cuando la derecha roba, demasiadas veces no pasa nada. El voto vuelve, el escándalo se olvida. Y por eso, esto va de memoria. Va de no tragarnos el relato de que el pasado no cuenta. De que lo de ayer ya está amortizado. El que pide 30 años para un socialista y 5 para el confeso, no puede presentarse como el gran regenerador. Y el que no se atreve a firmar una moción de censura, no puede presentarse como la gran alternativa de gobierno. Esto no es ruido, esto es el patrón. Y el patrón solo se ve si uno tiene memoria. Así que llegamos al final, y quiero pedirte 3 cosas. 3 cosas que de verdad importan. La primera, comparte este vídeo.
Compártelo en tus grupos, en tus redes, con quien tú quieras. Porque historias como esta, la del Partido Popular pidiendo clemencia para el corruptor confeso, la del líder que pide elecciones pero no se atreve con la moción, son historias que a mucha gente le interesa que pasen desapercibidas, que queden enterradas bajo el titular del día siguiente. Compartir es la forma que tenemos, tú y yo, de que no las entierren. La segunda, si has llegado hasta aquí, si te interesa este tipo de análisis con contexto, ese contexto que la tele te da en trocitos sueltos para que nunca veas el cuadro completo, suscríbete al canal y dale a la campanita de notificaciones. La campanita es importante, porque sin ella YouTube no te avisa, y muchos vídeos no le llegan ni a la mitad de la gente que querría verlos. Suscríbete y activa la campana. Te cuesta 2 segundos y a este canal le cambia la vida. Y la tercera, la más importante de todas. No olvides. No olvides que hubo una condena de 24 años. No olvides quién pidió clemencia para el confeso. No olvides quién pidió elecciones, pero no tuvo agallas para la moción. Y, cuando llegue el momento, vota en consecuencia, vota con memoria. Porque la memoria, en política, es la única arma que de verdad tenemos contra la impunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate mucho y cuida de los tuyos. Jarabe Democrático,